Vamos a platicar acerca de un tema que está increíble, sobre todo despuesito de Navidad, feliz Navidad por cierto, y antes de Año Nuevo, cerrando en este 2022. Vamos a hablar del perdón. Muchos decimos, no, es que perdonar es vivir, sí, pero el momento en que alguien te hace algo que verdaderamente te afecta, que alguien se mete con tus seres queridos, que se mete con tu persona, cuando es momento de verdaderamente lograr el perdón y que esté en tus manos otorgarlo, vamos a ver si es verdaderamente tan fácil. Para platicar al respecto, Adriana Ortiz. Adriana es psicoanalista y está con nosotros. Qué gusto saludarte, Adriana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfredo. Pues sí, ya feliz Navidad. Esperamos que todos la hayan pasado muy bien. Y efectivamente, hablar de este tema es un tema bastante complicado. Sí, es complicado. Fíjate, yo decía hace un momentito algo importante. Cuando esté en nuestras manos, es tan difícil ofrecer disculpas y también es difícil otorgarlas, ¿eh? No es cualquier cosa. Fíjate que el perdón va más allá de un convencionalismo social, que de pronto nos hacemos que para todo pedimos perdón, ¿no? Paso en algún lado y empujo a alguien sin querer y digo, oye, perdón, o quiero interrumpir una conversación y levanto la mano y digo, perdón, ¿no? O de pronto tenemos como todas estas cuestiones muy sociales, pero también hay cuestiones que implican incluso cuestiones morales, ¿no? Como en el caso de la religión, que tiene que ver con sentimientos de culpa que por ahí se dan, y también con cuestiones psicológicas o filosóficas, donde, que es lo que a mí creo que nos ayuda a entender más lo que es el perdón como un acto de liberación. Cuando tú perdonas, estás liberando de ti sentimientos negativos que se asocian a alguien que pudo haberte hecho daño, y que también pedir perdón hace que puedas tener todavía esta tranquilidad y este estado de conciencia pues más saludable, ¿no? Y que te hace sentir también mejor y que te hace tener, por lo tanto, relaciones con los demás más sanas, que de eso se trata el perdón. Por lo tanto, perdonar es un arte, así lo diría yo. Es un arte totalmente. Fíjate, en algún momento leí en un libro una frase que a mí me llamó poderosamente la atención porque decían, ojo, perdonar no es olvidar, perdonar es aceptar, aceptar que algo sucedió y aprender a vivir con eso. Es algo muy interesante, sin duda, Adriana. No, totalmente interesante, porque acabas de decir dos cosas importantísimas. Uno de los mitos que se tiene respecto al perdón, ¿no? O sea, perdonar es olvidar y para nada. O sea, no necesitamos olvidar, al contrario, necesitamos recordar precisamente para no seguir cometiendo los mismos errores, pero esto no significa que yo tolere, ¿no? O que yo siga tolerando ese daño o que yo haga como si no hubiera pasado. Es importante recordar, pero no para lastimarte, porque la otra parte que acabas de decir que vale la pena rescatar es que no tienes que vivir anclado al pasado, porque al final el perdón está relacionado con el pasado y no te deja vivir el presente y aparte perjudica tu futuro. Entonces, por eso es muy importante que rompamos con estos mitos. Otro de ellos es justo el que te dicen, perdonar no es sinónimo de reconciliación, Alfredo. A veces podemos perdonar, pero eso no significa que yo me reconcilie contigo si el daño que tú me hiciste, pues a lo mejor fue muy grande y eso impide que tengamos una relación sana. Entonces, sí te perdono, pero también puedo decidir terminar esta relación, ¿no? Como pareja, como amigos, o incluso como hasta negocios, ¿sabes? Como una cuestión también de empresas. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta estos mitos. Fíjate, otro punto importante que quiero rescatar es que muchos dicen, oye, hay que perdonar siempre. Y hay quienes dicen, por algo existe la expresión es imperdonable. Fíjate qué difícil, ¿eh? Porque entonces viene también una postura, me parece, en donde la persona puede llegar a tener, como decimos tú y yo y todos, el sartén por el mango. Como tú buscas que yo te perdone, entonces se vuelve un control, un chantaje y un poder que puede llegar a ser muy peligroso, Adriana. Sí, efectivamente creo que puede ser que alguien pueda decidir que no quiere perdonar, o que es una cuestión que es imperdonable, o que esa persona no puede tolerar por el tremendo sufrimiento que esto le puede ocasionar. Pero, ¿sabes qué? Que también sí tenemos que entender que el perdón lleva un tiempo y a veces queremos forzar las cosas y decir, perdóname ahorita. O sea, ya te pedí perdón, oye, concédemelo. Y no damos este tiempo que la persona puede necesitar para ir elaborando dentro de sí estas cuestiones que la lastiman.
Pero, por otra parte, como tú dices, hay personas que se hacen como un hábito de no perdonar porque esta es la forma en que te puedo yo controlar a ti. Y entonces también tienes que reflexionar en eso porque de cualquier manera te estás haciendo un daño. Entonces creo que tenemos que partir de esta postura de que al final no perdonar o vivir atado a rencores es como traer una brasa caliente en la mano y querer aventársela al otro, ¿no? Para lastimarlo, pero en realidad te estás lastimando tú. Por eso es importante que podamos aprender a perdonar y a perdonarnos. Vámonos por ahí. ¿Cómo le hago? Tú dime. Cuando yo digo quiero, verdaderamente quiero, Adriana, pero no puedo, me está costando trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué recomiendas? Mira, primero, si vas a ser el que pide perdón, porque yo creo que también es muy importante, a veces no sabemos cómo pedir perdón, lo primero es que podamos tolerar nuestra incomodidad. O sea, tienes que sentirte incómodo, reconocer que le haces daño a alguien no es una cuestión que te proporciona placer, te proporciona pues sentimientos negativos. Entonces, primero, empezar a reconocer y a trabajar en esta propia incomodidad. Después, hacer conciencia, entender qué daño le pudiste hacer al otro y a veces no lo haces con intención o con una mala intención, a veces lo haces incluso por torpeza y hay que decirlo también, Sí, sí, sí. pero sí entenderlo. Después, no minimizar lo que hiciste, porque si yo te digo, oye, te mentí poquito, Romo, tampoco seas exagerado, ¿no? Entonces es una cuestión donde yo minimizo y entonces no permito que alguien pueda, ¿no? Entender el dolor que estás provocando. Y por último, también, si es ofrecer este perdón, pero va ligado forzosamente a la reparación. Si tú pides perdón, pero no reparas el daño, entonces eso puede quedar un poco más en el aire. Tenemos que aprender a reparar, a tener como esta intención de decir, oye, ya te hice daño, lo lamento, ahora, ¿qué puedo hacer para reparar eso? Claro. Y habrá cosas que puedas hacer, siempre hay cosas que puedas hacer, hay otras que son más complicadas, pero a grandes rasgos podría yo decirte que serían los elementos principales para poder pedir perdón y también tomarte tu tiempo si eres la persona que a la cual le están pidiendo estas disculpas, ¿no? Tomarte tu tiempo, que nadie te esté forzando a decir debes de perdonarlo hoy. Tómate tu tiempo porque cuando uno tiene la cabeza caliente, con dolor o con tristeza, lo más probable es que no tomes decisiones asertivas. Totalmente. Entonces, espera. Así es. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias. Espero que hayas tenido feliz Navidad y te deseamos de antemano feliz año. Gracias por apoyarnos y nos vemos a la próxima. Claro que sí, un abrazo a todos. Se necesita muy valiente para ofrecer disculpas, pero también muy humilde para poder otorgarlas.